4. O es importante que esta parte del libro de Enoch no sea comparativamente certero con el canon bíblico estándar. Lo que es importante es que tenemos, quizás por primera vez, un punto de vista personal de los eventos que ocurrieron durante los días posteriores a la caída. Caín nos narra en sus propias palabras cuáles fueron sus motivos, y aunque sea posible que esta historia exista solo para moldear la idea que tengamos de él, podemos asumir que hay algún elemento verdadero en su historia. Su relato es, después de todo, el único testimonio presencial en que podemos basarnos. Nuestro querido Padre. En varios mitos islámicos, la figura equivalente a Satanás es expulsada del cielo no por odiar la humanidad, sino por amar tanto a Dios hasta el extremo de no querer arrodillarse ante nadie que no sea Dios, no sirviendo así a la humanidad. Esto es quizás lo que tiene en común con el amor de Caín. Ama tanto a su hermano que no pude pensar en ningún otro sacrificio digno de aquel en lo alto uno. Seguramente Caín no podría haber tenido ninguna otra razón para sacrificar a su hermano. No pudo haber conocido la muerte, habiendo nacido antes de que la muerte fuera algo que la humanidad hubiera experimentado. Otras figuras de este tiempo también juegan papeles instrumentales en la obra. Seguramente no es una mitológica transliteración pura lo que hace a Lilith aparecer en esta historia, ya que ella es una figura en los fragmentos más antiguos de los Midrashim hebreos. Habiendo sido expulsada del paraíso en primer lugar, podría haber reconocido a Caín como uno que estuvo en la luz del cielo y posteriormente expulsado. Hay algunos de mis colegas que creen que este fragmento representa la idea de que Lilith, madre de la magia y diableza, enseñó las primeras disciplinas a Caín. Otros la ven como una comadrona del despertar del potencial mágico de nuestro Padre. Lo que queda por descubrir es el ciclo de Lilith 2, que supuestamente describe el tiempo en que Caín estuvo junto con Lilith como su sirviente y amante. ¿Fue este meramente un flirteo, o pudo ser algún tipo de aprendizaje místico, durante el cual Lilith gradualmente extrajo de Caín las limitaciones que el divino había puesto en él, y lentamente lo despertó hacia sus propios poderes mágicos? El hecho es que ella se muestra turbada cuando él bebe su sangre del vaso del despertar 4, poniendo de manifiesto su falta de comprensión total de aquello en lo que su sangre podría convertir al primer hijo, de Adán. No debemos perder el tiempo especulando si el vaso causa una alucinación a Caín o si Caín es transportado físicamente a un yermo en algún lugar de la oscuridad. Esto no es comprendido totalmente, ni es expuesto con claridad en la traducción del texto original. Los versos originales esencialmente significan aspirado o trasladado. Ambos significados de la palabra apuntan a las dos explicaciones. Y nosotros no ganamos mucho en el debate que nos. Un NDT, esta es la forma castellana que más se acerca al término inglés, de one above, para designar a Dios. Esta paráfrasis se repetirá a lo largo del texto. 2 NDT, hay rumores de que en el Palacio del Terror de Gemal, Dread Palace of Gemal, junto con los otros textos de las rúbricas guardadas, Guarded Rubrics, se custodia una versión completa del ciclo de Lilith. También se dice que el Ankenu posee otra copia del ciclo. 3 NDT. Se refiere aquí al término que utilizan los magos para referirse a aquellos que adquieren sus poderes mágicos. 4 NDT, ver nota anterior. N. 5. Ocupa, no tiene importancia que Caín fuera transportado físicamente o no. De modo similar a las visiones chamánicas producidas como el resultado del consumo ritual de alucinógenos, la experiencia que vivió Caín fue tan real para él como cualquier viaje puede serlo para nosotros. Mi chiquillo, Beckett, continúa reafirmando de que la crónica de Caín es una parábola vampírica. Yo estoy en desacuerdo totalmente, pero Beckett es un chiquillo a quien aprecio enormemente. Incluiré sus estudios y descubrimientos aquí, en las páginas que siguen a esta. 6. Prefacio. 7. O puedo explicaros el desabrigado miedo que siento, escribiendo estas palabras por primera vez y de forma definitiva. Quizás me arrepentiré de ellas, quizás jamás sean impresas. Pero es mi naturaleza narrar esto. Lo llevo, como suelen decir, en la sangre. Mi Sire, y su Sire antes que él, siguió esta grande y gloriosa tarea. En efecto,
nuestra propia naturaleza se ha formado gracias a esta búsqueda. No somos capaces de dejar de buscar algún saber oculto. Nosotros somos de los Mnemosínidas 5, los buscadores de recuerdos. Específicamente, a nosotros nos encargaron la tarea de buscar el libro, el tomo de todas las tradiciones de los vástagos, una colección de escritos de Caín, sus hijos y los hijos de sus hijos. Es este libro, supuestamente escrito por primera vez en la tierra de Nod, al este del Edén, quien captura las pesadillas diurnas y convierte cada noche en un sendero doloroso que va desde la ignorancia hacia la verdad. A pesar de todo, saboreo cada momento de mi no vida. Saboreo la sensación de mi vieja piel arrugada a través de guantes de seda, girándolos 6 página a página. Mis manos tiemblan con placer mientras sujetan suaves, frías luces y leen tinta que se secó cuando Carlomagno era joven. Saboreo el gentil, quieto terror de leer tabletas cuneiformes que amenazan con desmenuzarse ante mi presencia. Más que esto, quizá más que la mortalidad en sí misma, es la búsqueda que quema en mi interior. Es explorar 7. He viajado alrededor del mundo, quizás más que ningún otro de mi línea de sangre. Allí donde mi búsqueda me lleve, no conoceré temor alguno. Aunque pequeño de talla y de cuerpo débil, mi corazón es fuerte y mi sangre aún más. No tengo miedo de ir a esos lugares sombríos donde los fragmentos de las lecciones de nuestro Padre, lanzados a lo lejos, yacen descansando. Me he perdido en la cruda brutalidad de Nueva York, libado té con el gobernador de Kingston, hecho rencorosos enemigos en Johannesburg, alquilado los mejores cavadores en el Cairo, luchado para poder arribar a Casablanca, estudiado la antigua siderurgia y los antiguos monumentos en Toledo, cavado en los blancos riscos de Dover, apenas evitado una pelea mortal en Dublín, pasado furtivamente ante observadores ojos en Brest, y liberado antiguos tomos del monasterio Colonia. He salvado 12 rollos sagrados de la quema en Berlín, bebido el mejor café y hablado con los más grandes eruditos austríacos en Viena, estudiado antiguo sumerio con un Matusalén como mentor en los túneles ocultos bajo la Universidad de Praga y resistido los más fríos inviernos que Oslo podría ofrecer. Pero no lo he hecho tan solo con mis habilidades 8. 5 NDT. Mnemosínida se refiere a los descendientes de Mnemosine, diosa griega de la memoria y el recuerdo. 6 NDT. En inglés no se especifica si se trata de los guantes o de la piel, turning them page by page. En cualquier caso, debido a la hipálaje de la que se sirve el autor, el significado es el mismo. 7 NDT. En el texto original se utilizan los términos quest y search, sinónimos, para designar el término búsqueda. Ante la carencia de un sinónimo equivalente en castellano, he utilizado el verbo explorar. 8 NDT. Se refiere aquí a las habilidades humanas del narrador, no a las sobrenaturales. N. 8. Apenas pasa una noche que no agradezca a nuestro fundador por su previsión al proveerme con los secretos métodos para esconderse, la forma de ver más allá de la vista y la voz de la dominación que parece ser adquirida fácilmente por los de nuestra saga, y el largamente bendecido mi guerrero amigo Karsh, quien me enseñó el secreto de ver en la oscuridad y dormir en la tierra. Y, todavía, aún me pregunto con qué más nuestro fundador nos proveyó. Mi Sire y su Sire parecen haber sido víctimas de una horrible maldición. Una locura, oscura y apacible al principio pero rápidamente agravada hacia una pérdida terrible de pensamiento coherente y comunicación, parece que los haya golpeado. ¿Puedo estar yo muy lejos de este estado? Mi amigo Tremere me ha escrito diciendo que la necesidad ardiente que afecta mi línea de sangre debe de haber sido la causa de la locura. Debo ser sincero, no puedo luchar en contra de adquirir más conocimientos. Es tan difícil de resistir como lo son la necesidad de dormir y la de beber sangre. Es quizás esta locura, lo que yo más temo, lo que me obliga a ir con prisas a Galeras 9 con esta traducción. Sabed que no intento romper la frágil mascarada de Rafael imprimiendo estas palabras. Es mi intención que el escaso número de 10 copias de este libro sean impresas, y que ninguna de estas caiga en manos de los hijos de Ses, como nuestro padre ordena en la Crónica de las Sombras. Debo publicar esto ahora, sin embargo.
Es la más completa compilación de las crónicas del libro de Nod que jamás ha sido reunida. Ninguna otra traducción, incluso el Códice de Caín de Critias X, ha sido tan completa. Y sin embargo me apena decir que este no reúne el texto completo. Nada más lejos. He visto enteros fragmentos convertirse en humo mientras las llamas consumían antiguos edificios. He tocado una versión completa del libro en la tumba de un antediluviano y visto cómo se convertía en polvo. Sé que en las catacumbas de la ciudad de Oro Perdida, escondida en las profundidades de la jungla amazónica, hay 13 fragmentos de piedra de los que se dice contienen mensajes. 9 NDT, ir a galeras. En este caso significa llevar el texto original a la imprenta para realizar las pruebas de impresión. 10 NDT, esta afirmación es dudosa, ya que seguramente no se toman en consideración los ejemplares de Ercilles, poseído por el antiguo clan Capadocio, hoy desaparecido, el de Enoch, poseído por la Mano Negra, y el de la Biblioteca de Undeora, poseído por el Ankenu. Existen, sin duda, muchas otras copias. Yo he tenido acceso a varias de ellas, tanto como miembro del clan Capadocio, como del Ankenu, la Mano Negra y otras sectas vampíricas, como los hijos de Osiris. Ketamón mismo, fundador de los hijos, me mostró, antes de que entrara en letargo poco antes del inicio de nuestra era, un volumen mucho más extenso que el que aquí se presenta. Sin embargo, he decidido no incluir los fragmentos que salen ahí, pues quienes deben conocerlos, los han leído ya, e incluso algunos fueron escritos por ellos mismos. Puede parecer que quiero mantener la estructura de la sociedad de los vástagos, que defiendo enérgicamente la camarilla, pero no es así. Les hago más servicio a los neonatos y a los antiguos ocultándola. No puedes entregar un libro a alguien que no sabría leerlo, y mucho menos saber qué hacer con lo leído. Hay que educarlos y esperar a que estén preparados para leerlo. Incluso algunos matusalenes jóvenes no deberían leerlo. 1000 años no son nada, sobre todo si piensas que puede vivir otros 10.000 más. Yo he vivido cerca de 9000, y aún así a veces dudo de si soy la persona indicada para que depositen en mí todos los conocimientos que poseo. Lo dudé cuando me abrazó Misire, lo dudé cuando Saulot me ayudó a alcanzar la Galcande, y lo sigo dudando ahora. Sé que muchos de los que lean estos versos que traduzco no los comprenderán, ni establecerán las mismas relaciones metafóricas que tuvo en su origen. Es difícil hacerlo si no conoces cómo pensaban los hombres hace 6000 años. Ya me he extendido demasiado en esta nota. Que cada cual que lea entre líneas. Yo ya lo he dicho. Ahora te toca a ti, querido lector, quedarte con tu significado. Noé. Específicos para cada una de las 13 tribus de vástagos, pero los pude vislumbrar un instante antes de que fuera expulsado de allí. Por consiguiente, solo me puedo enorgullecer de tener una parte del puzzle, la más extensa parte jamás reunida, cierto, pero todavía solo una parte del total. He escogido el inglés ya que es mi lengua materna. Es, en mi opinión, la lengua que con más comodidad danza entre los antiguos conceptos de Sumeria, la noble lengua de la Roma clásica y los estentóreos ensalmos de la Alemania medieval. Debo rogar perdón esta, en algunos casos poco sincera, simplificación. Sin embargo, defenderé siempre mi elección. El inglés regio me servirá bien, especialmente desde que muchos de los textos originales se han perdido para mí. Es quizás mi particular travesura que siga las hebras del recuerdo de cada uno de los fragmentos de este libro, y sin embargo sé que hay quienes me acosan a cada paso que doy. Sé que Amelec ha intentado frustrar mis investigaciones, del mismo modo que lo han hecho otros matusalenes. Es difícil encontrar, por ejemplo, los listados de los nombres de los antediluvianos y los matusalenes, ya que ellos saben que en los nombres reside poder, y ellos, temiendo que algunos magos pudieran aprender cómo controlarlos con él, los han borrado de la historia, sin importar dónde estos hayan podido ser recobrados. He logrado descubrir algunos de ellos, pero sospecho que estos fueron nombres falsos creados por los antediluvianos para alejarme de mi objetivo, por lo que los transcribo aquí. Esta puede ser la única manera de identificar ciertos antediluvianos. Además, he caído en la costumbre, lamentablemente, de referirme al fundador del clan con el nominativo del nombre del clan. Por ejemplo, Malkav equivale a Malkavian,
Esto es, admitámoslo, poco más que fórmulas mnemotécnicas poco sólidas, pero no he tenido otra elección. Una vez averigüé el verdadero nombre del antediluviano bruja y descubrí mi propio nombre grabado en mi antebrazo al siguiente anochecer. Inmediatamente juré no volver a buscar los nombres de estos fundadores. He intentado compilar estos fragmentos textuales en una historia coherente, como mínimo en el interior de los contextos de las varias crónicas. Donde veáis una elipsis, sabed que hay más palabras en ese particular fragmento, pero que de alguna manera se han perdido, borrado o escondido de mí. 11 NDT, bruja, fundador del clan homónimo, fue muerto y diablerizado por Troile, tu chiquillo favorito, instigado por Anis, una poderosa vampiresa, sin cuya ayuda no podría haberlo logrado. Troil cayó en la batalla final por la defensa de Cartago y yace actualmente en letargo junto con Moloch, su confidente, uno de los 3 vástagos que fundaron la línea de sangre de los Vali. Troil no infligió estas heridas sobre Laurent. Lo más probable es que se tratara de un poderoso Matusalén, quizás la propia Anis, temeroso de que despertara de su letargo. 10. Solo espero que un paquete proveniente de Londres para finalizar esta misiva y haber concluido este libro. Este paquete me traerá una de las copias del Códice de Caín que todavía existen, y será la última pieza de mi complejo puzzle. Deseo tocarlo, abrazarlo, con gran expectación. Y si cualquiera de mis hermanos o hermanas se acerca a él, los llevaré a la muerte de fuego. Dejad que la espada sagrada de Miguel II se los marque, por todo lo que protejo. Nadie ha llegado tan cerca. Reinaré triunfante entre los míos. Con triunfo. Aristótil de Laurent. 12 NDT. Se refiere aquí a la espada que, según la tradición bíblica, esgrimen los querubines que guardan el camino que lleva al árbol de la vida. 11. Los primeros tiempos. Sueño los primeros tiempos y de la más larga memoria. Cantó y los primeros tiempos de todos más viejo padre. 5 Canto los primeros tiempos y el claro amanecer de toda la oscuridad. En Odi 2, donde la luz del paraíso alumbra 10 el azabache nocturno y gotas de nuestros padres mojan y ablandan el suelo. De nos, todos y cada uno, decidimos poder como 15 quisiéramos vivir y coger nuestros alimentos de las entrañas de la tierra. Yo, primogénito Caín, con útiles puntiagudos y 20 planté semillas oscuras, las regué dentro de la tierra, las cuidé, las vi crecer. Él, segundogénito Abel, cuidó de los animales, 25 ayudó en sus sangrientos bipartos, los alimentó, y también los vio crecer. Yo lo amaba, a mi hermano. Él era el más brillante. 30 El más dulce, el más fuerte. Él era la prima parte vi de toda mi alegría. Entonces, en un día. 12 de abril, nuestro padre Vidos dijo, 35, Caín, Abel, un regalo a aquel en lo altoix debéis hacer, un sacrificio, un don de la prima parte de todo cuanto tenéis. 40 Yo, primogénito Caín, recolecté tiernos brotes, y los frutos más brillantes, y la hierba más fresca. Y él, segundogénito Abel, 45 sacrificó el más joven, el más fuerte, el más tierno de todos sus animales. Sobre el altar de nuestro padre posamos los sacrificios 50 y prendimos fuegos o ellos, y el humo se los llevó hacia aquel en lo alto. El sacrificio de Abel, segundogénito, olió 55 dulce a aquel en lo alto, y Abel fue bendecido. Yo, primogénito Caín, fui golpeado desde lo lejos por una severa palabra 61 maldición, pues indigno resultó mi sacrificio. Miré el sacrificio de Abel, todavía humeante, la carne, la sangre. 65 Lloré, me tapé los ojos, oré de día y de noche. Y cuando nuestro padre Exi dijo, el tiempo del sacrificio ha llegado ya de nuevo. 70 Y Abel condujo su más joven. 13. Su más tierno, más amado hacia el fuego sacrificial. Yo no llevé mi más joven, mi más tierno, pues había 75 que aquel en lo alto de ningún modo los querría. Y mi hermano,
querido Abel, me dijo, Caín, no has traído un sacrificio, un regalo 80 de la prima parte de tu alegría, para quemarlo en la ara de aquel en lo alto. Yo lloré lágrimas de amor cuando, con mis útiles 85 puntiagudos, sacrifiqué aquello que era la parte primera de mi alegría, mi hermano. Y la sangre qui de Abel 90 cubrió el altar, y olía dulce mientras ardía. Pero mi padre dijo, maldito estás, Caín, quien mataste a tu hermano. 95 como yo fui expulsado, así lo serás tú, 13. Y él me exilió. A vagar en la oscuridad, la tierra de Notzib. 100 me precipité en la oscuridad. No vi ninguna luz y estaba asustado. Y solo. 14. La llegada de Lilith. Estaba solo en la oscuridad y mi hambre creció. Estaba solo en la oscuridad y mi frío creció. 5 estaba solo en la oscuridad y Yorekbi. Vino entonces a mí, una voz suave, dulce, palabras de socorro, 10 palabras de consuelo xpi. Una mujer, oscura y hermosa, con sus ojos cortando la oscuridad, vino entonces a Mixbi 2. 15. Conozco tu historia. Caín de Nod, me dijo, sonriendo. ¿Estás hambriento? Ven. Tengo comida. 20. ¿Tienes frío? Ven. Tengo ropas. ¿Estás triste? Ven. Tengo consuelo. ¿Quién podría consolar 25 a alguien tan maldito como yo? ¿Quién me vestiría? ¿Quién me alimentaría? Soy la primera esposa de tu padre, quien discutió 30 con aquel en lo alto y obtuvo la libertad en la oscuridad. Yo soy Lilith Chicks. Una vez, tuve frío, 35 y no hubo calor para mí. 15. Una vez, tuve hambre, y no hubo comida para mí. Una vez, estuve triste, y no hubo consuelo para mí. 40 con ella me llevó, me alimentó y me vistió. Y en sus brazos, encontré consuelo. Lloré hasta que la sangre 45 goteaba desde mis ojos. Y ella con sus besos las llevó lejos. 16. La magia de Lilith. Moré en la casa de Lilith sí por un tiempo. Y pregunté, desde la oscuridad, ¿cómo construiste 5 este lugar? ¿Cómo pudiste tejer estas ropas? ¿Cómo pudiste cultivar esta comida? 10 y Lilith sonrió y dijo, no como tú, estoy despierta. Veo los peligros que giran a tu alrededor. Creo lo que necesito 15 mediante el poder Xi. Despiértame entonces, Lilith, dije. Necesito tener este poder. Entonces, podré tejer mis ropas, 20 cultivar mi comida, construir mi propia casa. La preocupación tiñó el rostro de Lilith. Y dijo, ignoro lo que el despertar 25 hará para ti, pues tú estás realmente maldito por tu padre. Podrías morir, podrías cambiar para siempre. 30 y Caín díjole a esto, incluso entonces, una vida sin poder no sería realmente vida. Moriría sin tus dones. 35 No viviré como tu esclavo. Lilith me amaba. 17. Y yo lo sabía, haría lo que le pedí, aunque no lo deseara. 40 Y fue entonces cuando Lilith, la de ojos brillantes, me despertó. Se cortó con un cuchillo, y sangró para mí. 45 Bebí del cuenco. Era dulcecí 2. Entonces caí al abismo Xid. Caí para siempre, cayendo en la más profunda oscuridad. 18. La tentación de Caín. Y desde la oscuridad vino una luz brillante fuego en medio la noche. Y el arcángel Miguel 5 se reveló ante mí. Yo no tenía miedo. Pregunté qué deseaba. Miguel, general del cielo, custodio de la llama sagrada, 10 me habló con estas palabras. Hijo de Adán. Hijo de Eva, tu crimen es grande, pero también es grande la compasión de mi Padre. 15. ¿No te arrepentirás del mal que has hecho, y dejar que su compasión te limpie y purifique? Y yo respondí a Miguel, 20. No por la gracia de aquel en lo alto, sino por la mía propia viviré, con mi soberbia xp. Miguel así me maldijo. Entonces,
mientras camines 25 por esta tierra, tú y tus hijos temeréis mi llama viviente, que morderá profundo y saborear vuestra carne xpi. 30 Y por la mañana, vino Rafael xvi 2, con alas cargadas de inocencia, luz sobre el horizonte, el conductor del sol, 35 el guarda del este. 19. Rafael habló, diciendo, Caín, hijo de Adán, hijo de Eva, tu hermano Abel. 40 Te perdona tus pecados. No te arrepentirás y aceptarás la redención del Todopoderoso. Yo respondí a Rafael, 45, no por el perdón de Abel, sino por el mío propio seré perdonado. Rafael así me maldijo, entonces, mientras tus pasos 50 pisen esta tierra, tú y tus hijos temeréis el amanecer, y los rayos del sol os buscarán 55 para quemaros como el fuego donde quiera que os escondáis. Escóndete ahora del sol, para ponerte su corona. 60 Pero yo encontré un lugar secreto, profundo en la tierra, y me escondí de la luz del sol. 65 Dentro de la tierra dormí hasta que la luz del mundo se escondió tras la montaña de la Nochexix. Cuando me alcé 70 de mi sueño diurno, escuché el sonido de gentiles alas velocexts. Vi las negras alas de Ariel cubriéndome alrededor 75 Ariel, segador, ángel de la muerte, oscuro Ariel. 20. ¿Quién mora en las tinieblas? Ariel rápidamente dijo, 80, hijo de Adán, hijo de Eva, Dios Todopoderoso perdona tus pecados. Aceptarás la redención y me dejarás llevarte 85 hacia tu recompensa, nunca más maldito xxi. Y dije yo entonces a Ariel, el de negras alas, no por la redención 90 del Todopoderoso, sino por la mía propia, viviré. Soy lo que soy, hice lo que hice, 95 y esto no cambiará xxi. Y entonces, mediante Ariel, pavoroso Ariel, Dios Todopoderoso me maldijo, diciéndome xxi 2, 100. Entonces, mientras camines por esta tierra, tú y tus hijos abrazaréis las tinieblas, beberéis solo sangre, 105 comeréis solo ceniza xxi. Seréis como fuisteis en el momento de morir, nunca muriendo, continuando viviendo. 110 Caminaréis para siempre en las tinieblas, todo cuanto toquéis se desmoronará hasta el último día. 115 Lancé un grito cargado de angustia por esta terrible maldición, y lloré sobre mí. 21. 120 Derramé sangre. Puse las lágrimas dentro de un recipiente, y las bebí. Cuando alcé la vista 125 de mi cuenco de pesar el arcángel Gabriel, gentil Gabriel, Señor de la redención, se apareció ante mí. 130 Díjome el arcángel Gabriel, hijo de Adán, hijo de Eva, observa. La redención del Padre es mayor de lo que jamás 135 podrías imaginar, pues, incluso ahora, hay una senda abierta, el camino de la redención, y llamarás a este camino, Golcondaxxvi. 140 Habla a tus hijos de él, pues por él volverán a residir en la luz. Y después de esto, la oscuridad 145 se alzó cual un velo, y la única luz era los ojos de Lilith. Mirando a mi alrededor supe que había despertado. 150 Cuando mis energías por primera vez surgieron a través de mí, descubrí cómo poder como el rayo moverme, celeridad, 155 como coger prestada la fuerza de la tierra, potencia, como ser cual piedra, fortaleza. Estas fueron como respirar. 22. Fue una vez para mí. 160 Lilith entonces me mostró cómo se ocultaba de los cazadores, ofuscación, cómo exigía obediencia, dominación, cómo pedía respeto, presencia. 165 Entonces, despertándome aún más rápido, encontré cómo alterar las formas, protein, cómo dominar animales, animalismo, cómo hacer que los ojos 170 miren más allá de la vista, Auspex, 37. Entonces Lilith me ordenó que me detuviera, pues había sobrepasado todos mis límites. 175 Había ido demasiado lejos, había amenazado mi propia esencia. Utilizó sus poderes y me ordenó parar. 180 Debido a su poder, yo la obedecí, pero profundo en mí, dentro fue plantada una semilla de rebelión. 185 Y cuando me dio la espalda, abrí mi ser de nuevo, lo abrí a la noche, y vi en las estrellas infinitas posibilidades.
190 y conocí un camino de poder y sangre para que yo lo siguiera, así pues abrí en mí esta senda definitiva XXV, 195 desde donde otros caminos procederían. Con este nuevo poder, rompí las cadenas. 23. Que puso en mi 200 la señora de noche. Dejé la reina condenada a ese mismo atardecer, ocultándome en sombras. Huí a las tierras de Nod 205 y llegué a un lugar donde no pudieran encontrarme ni siquiera sus demonios. 24. El cuento de Sile. Dejadme contaros el cuento Xix de Siyasl, primera amante de Caín, primera esposa de Caín, 5 la más dulce sangre, la más suave piel, los más claros ojos. Sola entre sus nuevos hijos, a Yasli amó Caín. 10 y ella desconocía su amor, girándole la espalda. Ni regalos, ni sacrificios, ni perfumes, ni plomasli, ni bellos bailarines, 15 ni cantantes, ni bueyes, ni esculturas, ni bellas ropas, nada transformaría su pétreo corazón en dulces frutos. 20 y Caín tiró de su barbasli 2, y lloró sobre su cabello, y erró por la naturaleza, de noche, pensando en ella. Quemándose por ella. 25 y una noche se encontró a la bruja, cantándole a la luna. Caín dijo a la bruja, ¿por qué cantas así? 30 y la bruja contestó, porque suspiro por aquello que no puedo tener, Slig. Dijo Caín a la bruja, también yo suspiro. 35, ¿qué puede uno hacer? 25. La bruja sonrió y dijo, bebe mi sangre esta noche, Caín, padre de vástagos, y vuelve mañana, 40 de noche. Entonces, te mostraré el saber de la luna, XLV. Caín entonces bebió del desnudo cuello, 45 y se fue. Bajo la siguiente noche, Caín encontró a la bruja durmiendo sobre una roca. Despiértate, bruja, 50 díjole Caín, he vuelto. La bruja abrió un ojo y dijo, estoy soñando con tu solución. Bebe de mí otra vez, 55 y vuelve mañana, de noche. Trae un cuenco de cerámica. Trae un cuchillo afilado. Tendré entonces tu solución. Otra vez más Caín bebió 60 la sangre de la bruja, quien, inmediatamente, cayó en profundo sopor. Cuando Caín volvió, a la siguiente noche, 65 la bruja lo miró, y sonrió. Felicidades, señor de la bestiasli, dijo entonces la bruja, tengo el saber que buscas. 70 toma algo de mi sangre, en el cuenco que traes, mézclalo con estas bayas, y con estas hierbas, y bébete el elixir. 75 serás irresistible. Serás potentexlvi. Serás dominantexlvi 2. 26. Serás ardiente. Serás candente. 80 el corazón de Sile se fundirá, como la nieve en primavera. Y Caín bebió el elixir, pues estaba enamorado, 85 de Sile, la de claros ojos, y tanto deseaba su amor. Y la bruja se rió alto y claro. Ella lo había engañado. 90, ella lo había atrapado. Caín estaba furioso, más allá de todo límite, quería desgajar a la bruja, recurrió a sus poderes 95 para obtener toda su fuerza. La bruja se rió otra vez, y dijo, no lo hagas. Y Caín no pudo hacer nada que fuera en su contra. 100 la bruja se rió otra vez, y dijo, ámame. Y Caín no pudo hacer nada excepto contemplar sus ancianos ojos 105 y desear su curtida piel. La bruja se rió y dijo, hazme inmortal. Y Caín la abrazó, y ella rió de nuevo, 110 rió con en puro éxtasis del abrazo, pues no le dolió. Te he hecho poderoso, Caín de Enoch, Caín de Nod, 115 pero siempre estarás atado a mí. Te he hecho señor de todos. 27. Pero jamás me olvidarás. Tu sangre, potente como es, 120 ahora atará a quien la beba, al igual que tú hiciste, una vez cada noche, durante 3 noches. Serás el Señor, 125 serán tus esclavos, como tú eres el mío. Y aunque Sile te amará, como tú deseaste, tú me amarás, para siempre. 130 ve ahora,
y reclama tu amada concubina. Yo te esperaré en los lugares más oscuros, mientras preparo más pócimas 135 para tu salud. Y así, muy deprimido, Caín volvió a Enoc, y cada noche, durante 3 noches, 140 sí le bebió de su sire, aunque no lo supo. Y, la tercera noche, Caín anunció que se casaría Slix con Sile, 145 su más dulce chiquilla, y ella aceptó. 28. El cuento de la bruja. Durante 1 año y 1 día Caín trabajó al servicio de una bruja, quien con la sabiduría 5 de la sangre, lo ató más fuerte que a un prisionero. Lo visitaría de noche, forzaría a entregarle su sangre para sus secretos elixires 10 y potentes fórmulas. Tomaría a los hijos de sus hijos, y jamás volverían a ser vistos. Pero Caín era sabio. 15 no volvió a beber su sangre. Y ella no se lo pidió, creyendo que él sería para siempre su esclavo. Una noche, en el bosque, 20 Caín fue a ver a la bruja, le habló de terribles sueños que tenía mientras dormía. Temo por mi vida, bruja, temo la profecía de Arieli, 25 y el ansia de mis hijos por beber mi sangre. Enséñame oculto saber que me haga poderoso entre los míos. 30 Y la bruja fue a un cipresli y arrancó una rama. Cogió un cuchillo y le sacó punta. Toma esta madera viviente. 29. 35 Afilada, fuerte, y atraviesa el corazón de tus hijos rebeldes. Lo dejará inmóvil, hizo tu voluntad. 40 En lugar de beber la sangre de tu corazón, sentirá todo el peso de tu justicia. Caín dijo, gracias, madre. 45 Y, moviéndose veloz, tomó la estaca de ciprés, la alzó y profunda clavó en el corazón de la bruja. Pues Caín, sabio Caín, 50 de ella no se alimentó durante 1 año y 1 día, y forzó su voluntad mediante sus manos, rompió el vínculo 55 que ella puso en él, y cambió su fortuna. 30. El cuento de la primera ciudad. En el inicio de todo solo existía Caín, quien sacrificó a su hermano desbordado por el amor. 2. 5 Caín, quien fue exiliado, Caín, quien fue maldito con la inmortalidad, Caín, quien fue maldito con el ansia por la sangre. 10 Es de Caín de quien venimos, el sire de nuestro sire. Durante toda una era vivió en la tierra de Nod, en soledad y sufrimiento. 15 Durante 1 eón estuvo solo, pero la memoria cambiante ahogó su tristeza. Y así regresó al mundo de los mortales, 20 al mundo que su hermano, Ses, trigénito de Eva, y los hijos de Ses, habían creado. Retornó y fue bienvenido, 25, pues nadie podía lastimarle debido a la marca que le fue impuesta. La gente vio su poder, y lo adoraron. 30 Creció en poder, y su poder era fuerte, sus métodos para hacerse respetar y obedecer eran grandes. 35 Y los hijos de Ses lo nombraron, rey de su gran ciudad, la primera ciudad. 31. Pero Caín estaba solo 40 en su poder. En su interior germinó la semilla de la soledad, y creció una oscura flor. Vio dentro de su sangre 45 potencia de fertilidad. Invocando demonios y escuchando con atención la sabiduría susurrada, aprendió a crear 50 a sus propios hijos. Llegó a conocer su poder, y, al conocerlo, decidió abrazar a alguien próximo a él. 55 Y Ariel, temible Ariel, se mostró a Caín esa misma noche, y le dijo: Caín, aunque poderoso 60 y marcado por Dios, sabe esto, que todo chiquillo tuyo portará tu maldición, que cualquiera de tu progenie 65 caminará para siempre por la tierra de Nod, temerá llama y sol, beberá solo sangre, comerá solo cenizalid. 70 Y desde cuando lleven consigo la celosa semilla que su padre puso en ellos, conspirarán y lucharán entre ellos unos con otros. 75 No condenes a aquellos de entre los nietos de Adán que anden en la rectitud. Caín. Contén tu terrible abrazo. 32. 80 Sin embargo, Caín supo que debía hacer, y un joven, llamado Enosh, el más querido de la estirpe de Ses, pidió ser hijo del Padre Oscuro. 85 Y aunque Caín era consciente de las palabras de Ariel, tomó a Enos.
lo arropó en el oscuro abrazo. Y así fue como sucedió 90 que Caín engendró a Enoc, y haciéndolo llamó Enoc a la primera ciudad. Y ocurrió que Enoc pidió un hermano, una hermana, 95 y Caín, padre indulgente, se los dio a Enoc, y sus nombres fueron Silel, cuya sangre era la escogida de Caín, e Irad, cuya fuerza 100 sirvió el brazo de Caín. Y estos vástagos de Caín aprendieron cómo crear su propia progenie, y abrazaron, sin pensarlo, 105 a más de la gente de Ces. Y entonces el sabio Caín dijo a sus descendientes, un final para este crimen. No deberá haber más. 110 y, como su palabra era la ley, su progenie obedeció. La ciudad perduró eras, y se convirtió en el centro 115 de un poderoso imperio. Caín se relacionó con aquellos distintos a él. Los hijos de Ces lo conocían, 120 y él, a su vez. 33. Conocíalos a ellos. Pero el mundo se oscureció. Los hijos de Caín vagaban acá y acullá, 125 saciando su perversidad. Y Caín ardió de cólera cuando sus hijos lucharon. Descubrió mentiras cada vez que se insultaban. 130 conoció la tristeza cuando los vio abusar de los hijos de Ces. Caín leyó las señales en el cielo crepuscular, 135, pero a nadie dijo nada. Entonces llegó el diluvio, una gran inundación que purificó el mundo. La ciudad pereció, 140 con ella los hijos de Ces. Otra vez, Caín cayó en gran melancolía y huyó a la soledad. Nos abandonó, a nosotros, 145 a su progenie, a nuestro propio destino. Pudimos encontrarlo, después de mucho buscar, enterrado en la tierra, 150, pero nos ordenó que nos fuéramos, diciendo que el diluvio fue un castigo, por haber regresado al mundo de los vivos 155 y por haber quebrantado la verdadera ley. Nos pidió que nos fuéramos para así poder dormir. 34. Y así volvimos solos 160 para emprender la búsqueda de los hijos de Noé. Y a ellos anunciamos que éramos los nuevos señores. Cada uno creó progenie 165 para poder ensalzar la gloria de Caín, pero no poseíamos ni su sabiduría ni su autocontrol. 170 se alzó una gran guerra, los antiguos enfrentados contra su progenie, tal como dijo Ariel, y la progenie asesinó 175 a sus padres. Se alzaron empuñando fuego y madera, espadas y garras para destruir aquellos 180 que los habían creado. Los rebeldes edificaron una ciudad nueva. Lejos del caído imperio, reunieron los 13 clanes, 185 dispersados por la gran guerra, y los llevaron todos juntos. Llevaron al clan monárquico, Ventroe, al clan de la bestia, Gangrel, al clan de la luna, Malkavian, 190 al clan de los ocultos, Nesferatu, al clan vagabundo, Rapnos, al clan de la rosa, Toreador, al clan de la noche, la sombra. Al clan de los escultores Ibi, Simis, 195 al clan de la serpiente, Setitas, al clan de la muerte, Giovanni al clan de los sanadores, Salubri, al clan de los cazadores, Asamitas, y al clan erudito, Bruja. 35. 200 construyeron una ciudad de renombrada belleza, y la gente los adoraba, como si fueran dioses. Crearon su propia progenie, 205 la cuarta generación. Pero temían la Giad, la profecía de Ariel, y a estos nuevos chiquillos les era prohibido engendrar 210 a otros de su raza. Este poder se guardaron los antiguos para sí. Cuando un chiquillo era creado, se lo cazaba hasta matarlo, 215 y a su sire con él. Aunque Caín estaba lejos, podíamos percibir cómo nos vigilaba, y sabíamos que era el 220 quien marcó las pautas de nuestros movimientos y de nuestros destinos. Él maldijo a Malcad. Cuando difamó su imagen, 225 y lo condenó a la locura, para siempre jamás. Cuando Nesferatu dio rienda suelta a sus placeres con sus propios chiquillos, 230 Caín posó su mano sobre Nesferatu, y le dijo que siempre vestiría su maldad, y quebró su imagen. 235 nos maldijo a todos, por haber matado la prima parte de sus hijos, la segunda generación, pues los habíamos casado, 240 uno a uno,
Sile la Bella, Irad el Fuerte y Enoch. 36. El primer Señor. Los lloramos a todos, pues éramos todos iguales. 245 todos descendientes de los hijos de Caín. Aunque esta ciudad era tan grandiosa como aquella de Caín, 250 esta también envejeció. Como hace todo ser vivo, lentamente empezó a morir. Los dioses, al principio, no vieron la verdad. 255 y cuando se dieron cuenta ya era muy tarde. Pues, como dijo Ariel, de la semilla del mal floreció una rosa 260 de color rojo sangre, y, Troile, el chiquillo del chiquillo de su chiquillo se alzó y asesinó a su padre, bruja. 265 y comió de su carne. La guerra sacudió los cimientos de la ciudad, y nada volvería a ser lo que había sido. 270 los 13 vieron su ciudad destruida, y, su poder, extinto. Tuvieron que huir, su progenie junto a ellos. 275 pero muchos murieron, pues habían crecido débiles. Sin su autoridad, todos pudieron crear su propia progenie, 280 y, muy pronto, hubo muchos vástagos que regían la tierra. Pero no podía durar. 37. Pasó el tiempo, 285 y hubo demasiados vástagos, y la guerra estalló como antes estallara. Los antiguos, ocultos, habían aprendido 290 lo que era la cautela, pero sus chiquillos habían fundado ciudades y progenies, y fueron ahora ellos 295 los que murieron en batalla. Fue tan grande la guerra que no sobrevivió ninguno de esa generación. Olas de carne mortal 300 cruzaron continentes para aplastar y quemar ciudades de vástagos. Los mortales creyeron que luchaban sus guerras. 305 pero fue por nosotros que derramaron su sangre. Cuando acabó la guerra, todos los vástagos se escondieron de los otros, 310 y de los humanos que vivían alrededor. Escondidos permanecemos hoy, pues la giada aún continúa. Y nadie predecirá 315 cuando se alzará Caín de su sueño en la tierra, y reclamará la ciudad de Gihene, la última ciudad. 320 la ciudad del juicio. La giada aún continúa. 38. Y los primeros tiempos de que se habla en esta estrofa han sido objeto de estudio a fondo tanto por mí como por mis compañeros vástagos. El texto original habla de un tiempo anterior. El fragmento más antiguo del libro de Nod ha sido fechado justo antes de Sumeria, cerca del 4.500 AC. 2 Presupongo, basándome en este verso, que la primera estrofa pertenece al narrador original, quizás el primero en transcribir la historia de Caín. NDT. Este primer fragmento del libro de Nod permite intuir que el texto conservado es apenas la mitad o la cuarta parte del total, al menos por lo que se refiere a la historia estrictamente de Caín, desde que mató a Abel hasta que abandonó a sus chiquillos a su suerte después de la destrucción de la primera ciudad. Además, el contenido del mismo debe ser puesto en duda, pues mantiene desde un principio una estructura similar a los cantos épicos. Esto se demuestra en el verso 3, que tiene gran parecido, en lo que al significado se refiere, con el inicio de la Eneida. Arma virunc cano, al del nivel ungenlid, Genesis in alten maren wandes Bilchisei, sin olvidar las epopeyas homéricas, el Gilgamesh e incluso la épica brahmánica, el Mahabharata y el Ramayana. La conclusión que se desprende de esto es que el libro de Nod puede ser una recopilación y reordenación de textos, mitos y cánticos, como propusieron en su momento Menéndez Pidal y otros filólogos, y que demuestra que las únicas obras épicas que tienen un origen único, que provienen de los escritos de un autor, y no de la ordenación de varios mitos, son las obras cultas, tales como la Eneida y el Ramayana. 3. Nod, en este caso significa tierras ignotas, supuestamente las tierras exteriores al Edén, que entonces no habían recibido aún un nombre, NDT, Nod no existe, es un lugar simbólico. Etimológicamente, deriva del hebreo nad, errante. 4. La traducción latina dice Bomer. La traducción es del original sumerio y simplemente presupone un objeto puntiagudo. Este podría ser un instrumento punzante prehistórico utilizado para plantar semillas, y tiene indudablemente forma de diente, quizás creado a partir de los caninos de algún mamífero o por lo menos así es como está representado en él.
Fragmento de Conan de Brie y en el tapiz de Santa Clara. Este Caín, que fue originalmente un granjero, desembocaría en la mitología como un rey sol barra diagonal, dios muriente, de forma parecida al personaje de Dumuzi barra diagonal Tammuz en el mito de Inanna barra diagonal Ishtar. NDT. Hay que tener en cuenta también en este primer fragmento la identificación de Caín al dios astado, el principio masculino, generador y destructor de vida, en el que se basan prácticamente la totalidad de las religiones del mundo, y la posterior identificación de Lilith con el principio femenino, que es tripartito, y no dual como el masculino, y representa la pureza, virginidad, la fertilidad, y la decadencia y la muerte, esterilidad, menopausia. Por consiguiente, sean reales o no Caín y Lilith, sus nombres son arbitrarios, pues podrían ser perfectamente los de cualquier otra religión, y no los de la hebrea. Vi sangre en el nacimiento en este caso, quizás como resultado de la reciente caída. Nótese que esta es la primera vez que aparece la palabra sangre en la narración, es más lo que nosotros podríamos interpretar por sangre que por vitae, que implica alguna virtud añadida o mayor potencia. 7. La primera parte es una sentencia repetida a lo largo del libro de Nod. Significa esencialmente lo mejor o la creme. 8. Padre, en este caso específico, generalmente ha sido considerado ser Adán. 9. Estoy traduciendo esto tan exactamente como puedo. Debido a la naturaleza del mito, uno podría fácilmente asumir que este es el Dios de los hebreos y la posterior cristiandad. Sin embargo, como esto no está indicado específicamente en el texto, no desearía teñirlo con posibles complejidades interreligiosas. X, golpeado desde lo lejos, debe de haber sido un relámpago, rayo, o algún fenómeno similar, pues en algunas traducciones latinas se lee fulmine remoto. 11. Padre, de nuevo, es probablemente Adán. 12. En este caso, sangre, tiene la connotación de vitae. 13. Esta estrofa ha confundido a muchos eruditos, incluyéndome a mí mismo. He decidido interpretarla como mi traducción particular, asumiendo que Adán es el padre en esta estrofa, y que es Adán quien expulsa a Caín. La razón de esto es que aquel en lo alto nunca habla directamente a Caín, es únicamente mediante un medium que aquel comunica a Caín su voluntad, tal y como veremos. Además, la palabra padre en las otras estrofas ha significado siempre Adán. Esto contrasta enormemente con el texto del Génesis, pero es internamente consistente, y desde que se dice que el mismo Caín ha originado esta narración, podemos atribuirle mayor autoridad incluso que a Noé, quien redactó el Génesis. Hay, por supuesto, otras interpretaciones. En Nueva York, Beckett conoció a un miembro del Sabbath que sostenía que esta estrofa hacía referencia a nuestro verdadero padre Satán. Miró a mi chiquillo mientras le decía esto, y entonces algo que Beckett solo es capaz de describir como un diablillo apareció en su hombro. Hemos hecho todo lo posible para no encontrarnos de nuevo con este vampiro. 14. Aquí, ahora, encontramos la idea básica de la tierra de Nod. Ya no es simplemente la tierra, fuera del Edén, sino que debería también considerarse la tierra de los exiliados. Nod, en la traducción hebrea del texto, es básicamente la tierra errabunda. Esto es quizás porque Adán se ha establecido fuera del paraíso, y ha creado un vínculo entre él y el resto del mundo. Entonces, Nod es el mismo yermo en el que fue abandonado, pero esta vez es Caín quien se dirige a él. 39. Se podría pensar que Adán podría haber sido más compasivo con su único hijo vivo. Sin embargo, es posible que las palabras de Adán aquí estuvieran inspiradas por la divina providencia, o quizás por la rabia. De este modo, vemos las tradicionalmente trágicas, tumultuosas vidas de todos los vampiros como un indicativo de sus orígenes. Beckett dice que esto establece un paralelismo con la relación que todos los vástagos tienen para con sus sires, pero a mí me gusta pensar que nuestra continuada alianza demuestra que esta hipótesis es incorrecta. 15. Esta estrofa es de relevada importancia en la apreciación de Caín según el mito del Dios muriente. Caín está destinado a la oscuridad, a una tierra oscura donde aprenderá gran sabiduría. Esto puede referirse a nuestro propio periplo hacia la muerte, de la cual somos arrebatados cuando nuestros sires nos alimentan con su propia vitae.
16. Estas tres cosas, hambre, frío y miedo, o tristeza, dan todavía a Caín fracasos y sentimientos humanos. Caín aún no es un vampiro, en el sentido tradicional de la palabra. Sin embargo, está sin lugar a dudas condenado. 17. Fue difícil no utilizar a Ishtar en esta traducción en particular, pues esta estrofa parece hablar claramente de ella. Ciertamente, su voz dulce y sus palabras de consuelo son las de Ishtar. Debiera haberlo hecho Lilith, sin embargo, pues muchos de los textos originales coinciden que se trata de ella. NDT. Debe recordarse que existe un paralelismo claro entre ciertos aspectos de Lilith e Ishtar. 18. Esta estrofa, y las que la siguen, las he visto con otra forma. Se trata del buscado ciclo de Lilith, del cual se tiene constancia en varias formas distintas. Buscando el texto original de estas estrofas, me vi obligado a penetrar las profundidades laberínticas y plutónicas de los diabolistas, NDT. En el texto original aparece la palabra Saturnine. Entendiendo que quiere expresar algún parecido con Enades, he traducido plutónicas. Pues Plutón era el equivalente a Hades en el panteón romano, y Saturno representa otro concepto distinto. Sí. Sin embargo, se refiere a una cualidad triste y melancólica, debe emplearse saturnino. Empecé mi periplo en Venecia, donde contacté con algunos miembros de la Orden de la Rosa Negra, monjes oscuros, algunos de los cuales debían comunicarse con lenguaje de signos, pues sus lenguas habían sido cortadas y momificadas para poder utilizarlas como talismanes mágicos. Me di cuenta rápidamente que deseaban alimentarse con sangre vampírica, e intercambié parte de mi propia sangre por cierta información que me llevó a Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Allí conocí a una mujer llamada Selina, quien fue la primera que rechazó hablarme del diabólico ciclo de Lilith, pero entonces me permitió con mi propósito. Según ella, el ser oscuro, NDT, este término es femenino, pero no he sido capaz de encontrar una forma femenina satisfactoria, pues en todas ellas se perdía la fuerza del original, me permitía seguir adelante y adquirir el conocimiento. Por las calles de Boston me siguió el mismo clan oscuro, los Nosferatu, hasta que llegué a una librería peculiar, que poseía, tras cristaleras, algunos fragmentos del ciclo de Lilith. Pude consultarlos durante el breve tiempo en que tardó el dueño de la librería en volver. El viejo hombre maldijo en voz alta en cuanto me vio, y me indicó claramente la puerta. Permanecí al otro lado de la puerta, oyendo como el dueño de la tienda regañaba a su empleado. Creyeron que hablaban confidencialmente, pues utilizaban un dialecto italiano del Véneto, pero yo lo conocía y pude quedarme escuchando durante un buen rato. Descubrí que formaban parte de un oscuro círculo de adoradores del diablo, y seguí al dueño más tarde hasta el cementerio, donde practicaban sus ritos. Aunque no fui capaz de encontrar a los adoradores del diablo en el cementerio, tuve un encuentro extraño en una especie de plazuela del Camposanto. Una mujer apareció de entre la niebla como por arte de magia. Por su aura supe que se trataba de un vástago, pero no pude averiguar cuál era su edad ni el clan al cual pertenecía. Se acercó a mí y me mostró un libro encuadernado en plata que contenía una traducción completa del ciclo de Lilith. Me calló inmediatamente, ordenándome que no preguntara nada mientras ella permaneciera allí. Tuve que obedecerla. Pude examinar y leer el tomo mientras ella me sonreía a la luz de una vela. Entonces tomó el libro, me besó en la frente y desapareció en la noche antes de que pudiera hacerle otra pregunta. No puedo imaginarme quién era esa misteriosa mujer, pero creo que está de algún modo vinculada a la forma espiritual de Lilith, pues sus poderes para ordenar eran grandes, y tenía además una presencia que se percibía antigua. Tan solo puedo agradecerle la oportunidad que me brindó al dejarme hojear el mítico volumen, y creo que esta traducción se beneficia singularmente de su intervención. 19. Debe ser tenido en cuenta que Lilith no aparece realmente en el Génesis como la primera esposa de Adán. Es una criatura de los Midrashim, las parábolas hebreas, NDT. Hay tres tipos de Midrash, la Halaká. Enseñanza de tipo jurídico o ritual, basada siempre en el Pentateuco. La Haggadah, que comenta el texto bíblico o la historia sagrada, valiéndose incluso de leyendas, de parábolas, de leyendas, de poemas, etc.
y el Peset, que actualiza las escrituras proféticas mostrando su cumplimiento en hechos históricos. Lilith aparece en la Sagradot. Es representada como una mujer diablo, maldecida por Dios porque no quiso ser servil para con Adán. Lilith ha aparentemente, al menos en este texto, gastado parte de su tiempo en la tierra de Nod y ha edificado su propio poder en este lugar. Aparentemente obtiene consuelo donde nadie lo lograría. Esto no habla muy bien de ella, siendo un ser demoníaco, y confinada por consiguiente al infierno, pero el infierno no era por aquel entonces un lugar muy populoso. 40. 20. Aquí nos encontramos con una de las mayores incongruencias del texto. Me he peleado con ella durante años, pues creo que hace evidente el mayor fallo en las traducciones que hasta la fecha se han llevado a cabo, de donde provenían las lágrimas de sangre de Caín. Si no es de la maldición original, era ya un vampiro en ese momento, cuando empezó exactamente a llorar sangre, cuando se convirtió en un vampiro. Este es todavía un punto oscuro en las interpretaciones del libro de Nod. Pero dejo esta incongruencia en él. Texto porque no deseo que sea dejada aparte de la historia. Mi chiquillo Beckett utiliza este punto para reforzar sus fantasías alegóricas. Incluso ahora, viaja a Harvard para estudiar unos textos encontrados en un pozo de Sudán. Sigue esperando descubrir más de lo que él llama arte, antediluviano, mural, el pobre chico. 21. Ha habido una discusión sobre cada una de estas dos opiniones. ¿Estuvo Caín prisionero en la casa de Lilith, bajo su control, o permaneció Caín ahí como un huésped honorable? Esta cuestión nunca ha podido ser resuelta del todo, pero añadiría una interesante perspectiva si pudiera ser probada cualquiera de las dos opciones. Quizás, como algunos han sugerido, la situación implicó parte de las dos. 22. He traducido estas palabras de este modo debido al consejo de Apaestus, un amigo mío que en una ocasión fue miembro de la tradición mística conocida como la Orden de Hermes. Mantiene que Lilith no era ninguna mujer, ni demonio, sino un mago original, y que usó sus propias habilidades mágicas para despertar el potencial mágico de Caín. Esta es la historia de ese despertar. Creo que lo que dice tiene su mérito, y concuerda con la traducción del pasaje. Si es cierto que Caín fue un mago como Lilith, entonces los Tremere estarían más cerca de Caín, una teoría contra la que Beckett objeta violentamente. 23. Apaestus opina que esta estrofa podría indicar que Lilith fue la fundadora, o quizás una de las primeras suplicantes, de la tradición de magos de los Verbena, que utiliza la sangre como un componente de sus rituales. Exexaibi este fragmento normalmente se traduce como, entonces caí al infierno. No creo que el texto original pretendiera decir esto, y he considerado que el abismo indica un lugar de tortura menos judeocristiano. 25. Otra vez más, no hay que cristianizar el texto excesivamente, pero no puedo hacer nada más que traducir ángeles por ángeles y Miguel por Miguel, aunque los seres brillantes, mencionados en el texto original no parecen ser específicamente ángeles. No fui capaz de encontrar un término que sirviera bien a mi propósito. Todavía, creo que no enturbian el sentimiento general que se desprende del texto, y por ese motivo sigo utilizándolos. Sus correspondencias cabalísticas tradicionales siguen tal cual fueron escritas originalmente. 26. Este es un enorme rechazo de aquel en lo alto. Caín parece seguir disgustado por su exilio. 27. Esta es la legendaria maldición del fuego. Es quizás la más poderosa de las maldiciones de hoy en día. Inició una enemistad eterna entre los vástagos y la principal fuerza de la vida en el mundo, el fuego. El fuego fue el método que utilizaban los mortales para alejar a la oscuridad a los lobos. Proveyó a los humanos con un centro para las comunidades, y les permitió desarrollar nuevas tecnologías. Esto nos situó alejados de la luz para siempre, y fue creado para mantenernos exiliados para siempre. Es quizás esta maldición la que hizo que la hospitalidad fuera siempre tan importante para los vástagos. 28. Siendo Rafael el arcángel del amanecer. Exexayex un instinto primario de supervivencia, obviamente. Caín instintivamente busca la tierra. Besos el papel de Ariel, NDT, el texto original lo llama Uriel, como el ángel de la muerte lo sitúa como el último estadio del juicio de Dios sobre Caín.
Tan solo mediante Ariel decidiría Dios condenar a nuestro padre. Ahí hay que fijarse en que aquí Ariel no ofrece a Caín preservarlo, sino llevarlo hacia su recompensa, por ejemplo la muerte. 32. ¿Es esta una burla de la más tradicional frase bíblica, soy lo que soy? 33. El primer uso de las palabras libremente traducidas, Dios Todopoderoso. 34. Se cree que, comer cenizas, es una metáfora de la existencia trágica de los vampiros. No he podido encontrar ninguna otra referencia al hecho de comer cenizas, y tan solo puedo asumir que es un modismo que no puede ser traducido. Otras versiones del libro de Nod han traducido comer cenizas por conocer tan solo tristezas. 35. Esta es quizás una manifestación poética. Ciertamente enfatiza que Caín está consumiendo su propia tristeza. 36. El hecho de que hay una ciudad adamantina en la India también llamada Galcande puede o no tener relación con esta estrofa en concreto. Estoy empezando a pensar que el término fue acuñado por Saulot, quien se sabe viajó al Medio y Lejano Oriente en busca de conocimiento. 37. He oído rumores de secciones adicionales aquí, describiendo más de los poderes que desarrolló Caín. De acuerdo con mi viejo amigo Malt Conforme, la versión original contenía una .001 estrofas. Malt también mantiene que su dedo meñique derecho está hecho de mousse de chocolate y responde al nombre de Harold. Por consiguiente, me mantengo en la versión que tengo aquí, NDT. Es un error menospreciar esta teoría de Malt. Hay eruditos que mantienen que las líneas de sangre independientes de los clanes principales han desarrollado sus propias disciplinas de una habilidad innata, pues creen que Caín posee todas las disciplinas. 41. Habidas y por haber. Aquí habría que preguntarse si la vicisitud y sus disciplinas derivadas, sanguinos, son poseídas por Caín, pues son una plaga del inframundo. También habría que preguntarse lo mismo sobre la mitercería, que es origen de un experimento con sangre de hadas. Y así podríamos seguir. 38. NDT. El original final también se puede traducir por final, aunque la opción que he escogido me parece más acertada. De todos modos, el significado no varía de forma significativa. 39. NDT. He traducido cuento porque me ha parecido el término más apropiado. Sin embargo, no hay que pensar en él como un cuento infantil, apenas con valor por sí mismo, sino en un texto narrativo parabólico. Excel Sile, a veces traducida como Sila. Este cuento está traducido desde un texto original mucho más influido por el folclore. Una versión de este cuento sigue siendo contada por algunos de los vástagos más ancianos de Rusia, y tengo razones para creer que ha arraigado de algún modo en la cultura popular rusa, NDT. Según la Biblia, Gene 4, 19, Sile es esposa de Lemec, junto con Ada, y no de Caín. Sí hay que recordar que entre los vástagos no hay ningún tipo de tabú incestuoso para con la sangre de tu chiquillo. Además, esto es quizá un indicativo del comportamiento de los matusalenes, a menudo crean chiquillos para alimentarse de ellos. CNDT, blancas, se entiende. 43. Un escandaloso modismo mal traducido, pero uno que creí tenía importancia literaria. Imaginad a Caín con una barba larga y espesa tirando de ella. Esta es quizás una descripción del aspecto físico que poseemos de Caín, y su origen es dudoso. Si esta bruja es un misterio para los arqueólogos que intentan establecer el origen de esta historia. Yo tengo la sensación de que la bruja es una especie de chamán / hechicera / sacerdotisa quien quizás sabía algo cerca de Caín gracias a su relación con un demonio o algún otro tipo de espíritu familiar, manteniéndose firme. En su paradigma alegórico, Beckett sugiere que debe tratarse de una metáfora de la atracción que sentimos por la sangre y el control que tiene sobre nosotros, NDT, tanto la atracción como la sangre. XLV. Otra clave, está relacionada con la luna. En un principio creí que sus orígenes eran los de un lupino chamán,
pero aprendí de mis amigos Gangrel que no suelen alterar sus conjuros de ese modo. Svi otros han traducido en este fragmento el título de Caín como Señor de la Furia de la Sangre NDT. El original inglés es, para quien le interese, Master of the Blood Fury. 47 NDT. Comparando esta palabra con los otros calificativos que recibe Caín de boca de la bruja, solo puede ser interpretada con un significado sexual. Sin embargo, es de todo sabido que los vampiros pierden el apetito sexual cuando son abrazados por el deseo de la sangre. Supongo que utiliza este término únicamente para dar énfasis a los beneficios que obtendrá Caín al beber el elixir. 48 NDT. En cuanto a la personalidad, Slicks en Enoch, el matrimonio entre vástagos era común. He leído fragmentos del himno de amor a Sile, que me han llevado a creer que conllevaba la posesión específica de los esclavos y de la propiedad, al igual que ciertos privilegios, como la habilidad de invocar temporalmente el poder del cónyuge. El tradicional año lunar. Es algo parecido a un cliché mitológico, especialmente entre las tradiciones de las mujeres sabias del folclore pagano, que yo solo puedo interpretar como un periodo de tiempo simbólico. LNDT. En otro fragmento del libro el autor lo cita como Uriel, mientras que aquí lo hace como Auriel. Debemos suponer cierta indecisión, muy comprensible, en el momento de darle un nombre anglosajón a este personaje mitológico, si bien Shakespeare en su obra La Tempestad lo traduce como Ariel. Es también posible que Monsieur de Laurent no pudiera revisar el texto después de mandarlo a galeras. Lee un material tradicional. Fuerte, robusto. El arca de Noé estaba hecha de él. Lee este es quizás el fragmento mejor conocido del libro de Nod, debido a las frecuentes copias de los Ventrue y los Tremere hay muchas versiones coloquiales de este. Mi primera empresa fue dejar a un lado estas versiones populares y dedicarme exclusivamente a descubrir la verdad en este asunto. Así, se puede ver mi traducción de los versos no tradicionales entre corchetes. Liv NDT. Obsérvese el paralelismo con los versos 103 y 104 de la tentación de Caín. LVNDT. Hay que tener en cuenta que, según la Biblia, el hijo de Caín se llamó Enoc, y este es el nombre que puso a su ciudad. Enoc forma parte de la estirpe de Ses, y no está vinculado a Caín ni a su estirpe, Jin. 5:18, 24, sobre todo el último versículo, desapareció, porque Dios se lo llevó. LVINDT, escultores de la carne, se entiende. Aunque por aquel entonces no poseyeran vicisitud, si nos atenemos a lo que se dice en DSBH, es posible que la disciplina de Koldum poseyera originalmente rituales y sendas que emularan de algún modo la vicisitud. ¿Quién sabe? Quedaos con la interpretación que prefiráis, yo presupongo que ambas son posibles. LVINDT, el clan de la muerte es, sin duda alguna, el clan de los Capadocios. Los Giovanni se convirtieron en un clan después de la Última Cena, en el año 1.444 DC, y la fundación de la segunda ciudad ocurrió aproximadamente en el 8.000 AC.